Holyoke. Juan había ahorrado dinero y tenía lo suficiente para irse más hacia el norte, afinó su Renault y empacó en cajas de cartón sus cosas, subió su televisión, toda su ropa en el asiento trasero. Casi iba hasta el techo y encima de todo iba su hijita y a un lado su esposa, el cofre iba también lleno, el motor lo llevaba atrás. Tuvo que dejar cosas con la familia Mena, quien era hermano de la iglesia, de oficio plomero y con quien había llevado buena amistad. Tomó la carretera 30 que iba a Lytton. Rocky fue cruzando los hermosos pueblos, se iba recreando en cada uno de ellos. Juan cada vez que pasaban las horas quedaba extasiado de lo que era el corazón de Estados Unidos. Cuando llegó la hora de la comida pensó que si bajaba al restaurante le cobrarían mucho y se acordó del doctor Castellanos, de cuando viajó con su familia, quienes acostumbraban comprar carnes frías para hacer sándwiches, también compraba frutas y refrescos. Bajaban a una tienda, compraban su comida y seguían. Recordaba también del doctor Castellanos que le había dicho al dejarlo en San Antonio: doctor, en la vida estamos solos y solos tenemos que seguir. Este recuerdo le dio una inspiración especial para seguir adelante. Juan tenía el espíritu aventurero. Le gustaba lo desconocido. Se acordó en esos momentos de una de las enfermeras del Medical Arts Hospital que era de Nueva York, quien le había dicho que ella, cuando iba a visitar a su familiar en compañía de su esposo, se hacía 24 horas manejando de día y de noche. Juan se sentía sumamente cansado, pues había tenido que empacar y luego manejar. Se había levantado temprano, así que para las 6 de la tarde ya estaba muy cansado, por lo que le dijo a su esposa que si no sería capaz de auxiliarlo manejando, pero ella tenía bastante miedo y no se atrevió. Como a él le urgía, solamente le explicó que nada más tenía que llevar el volante y pisar el acelerador pegándose a la línea blanca de la orilla de la carretera y no la de en medio. Ella no aceptó, pero Juan, casi obligándola a hacerlo, le decía: si no me ayudas ahora no vamos a llegar nunca y tenemos que hacerlo. Ya casi le gritaba diciéndole: tienes que ayudarme. Juan, mareado de sueño, pensó: mejor es pararse fuera de la carretera, y así lo hizo. Casi al momento se quedó recostado sobre el mismo asiento y se puso a dormir. Tal vez su esposa sintió la responsabilidad y a regañadientes le dijo a Juan: está bien, me lo llevo. Arrancó el carro y casi con fuertes sacudidas de que no apretaba el acelerador con regularidad comenzó a correr el coche. Poco a poco fue tomando el paso. Como no sabía cambiar de velocidad, Juan le indicaba: quita el pie del acelerador, aprieta el clutch y cambia la velocidad. Así poco a poco ella fue tomando confianza, mientras a Juan ya se le había quitado el sueño. Cuando vio que ella ya estaba manejando más o menos bien y que llevaba el volante correcto, se dejó vencer nuevamente por el sueño. Y hasta después de una hora, cuando un carro tráiler pasó tan fuerte cerca del coche que éste fue sacudido, y fue cuando Juan se despertó bruscamente, acordándose de que su esposa no era hábil para manejar. Se paró preguntando: ¿vas bien? ¿Vas bien? A lo que su esposa contestó tímidamente: sí. Poco después Juan se cambió para manejar y prosiguió. En Little Rock tomaron la carretera 40 para Nashville, la 65 para Louisville, luego la 71, y como a la 1 de la mañana llegaron a un pueblecito cerca de Columbus, Ohio. Sintió que se calentó el carro, se paró y abrió el motor, del cual salía tanto vapor que no se veía nada. La noche estaba negra de tantos árboles. Levantó la cabeza al cielo y lo contempló tachonado de estrellas. En eso, a lo lejos, vio una luz y le dijo a su esposa: espérame, allá hay una luz, a lo mejor nos ayudan. Juan con temor dejó a la esposa y cuando llegó, vio una preciosa casa con columnas al frente. Tímidamente tocó el timbre, prendieron las luces de la casa y apareció un americano con bata que amablemente le dijo: What do you want? ¿Qué desea usted? A lo que Juan respondió tratando de inspirar confianza: mire usted, soy doctor, voy a trabajar a un hospital en Massachusetts, mi esposa es enfermera y tengo una niña, están allá en el coche, no sé qué le pasa al carro,
pero tiene mucho vapor. El americano contestó: espéreme un momento, voy por mi lámpara para ver qué le pasa, puede traer a su esposa y a su niña, mientras le ayudo a revisarlo. Juan entendió que debería darle confianza al americano. Este entró de nuevo a avisarle a su esposa lo que le había dicho Juan, y unos minutos después regresó. Juan saludó de mano a la esposa de este para darle más confianza. Posteriormente los dos salieron, fueron a ver el coche. Juan le presentó a su esposa y éste la invitó a pasar a su casa a esperar. Mientras revisó el coche, encontró que lo que había sucedido era que la banda se había roto, por lo que le dijo a Juan: espérame, voy con un amigo que tiene un Renault, a lo mejor consigo la banda, regreso en 15 minutos. El americano sacó su coche y se fue, mientras Juan se dirigió a la casa de este. Por la ventana pudo ver que su esposa se había puesto a platicar con la americana y que preparaban leche en la estufa para la niña y al poco tiempo se la daban. Él se fue de nuevo al coche y mucho después llegó el americano y le cambió la banda al Renault. Cuando terminó le dijo: "Okay doctor, your car is ready to go". Ya está bien doctor, su carro, se puede ir. Juan le contestó en inglés: ¿cuánto le debo? Y el americano respondió: no es nada, espero que llegue a su hospital a tiempo. A Juan le costó mucho trabajo ver tanta bondad, pero se acordó que este era el producto de la abundancia y generosidad de tanto americano que siempre está dispuesto a ayudar, y que Estados Unidos es un pueblo de inmigrantes, y que si estos buscan ayuda por todos lados, la encuentran. Hay que recordar que la gente más ambiciosa de todo el mundo busca con desesperación inmigrar a este país, y que los más ambiciosos son los más inteligentes, y como las autoridades de inmigración de Estados Unidos han declarado en muchas ocasiones. A este tipo de gente siempre se les debe abrir las puertas para que de esa manera permanentemente exista sangre oxigenada en este país. Serían como las 3 de la mañana, cuando Juan reanudó el camino, y en el coche solo había palabras de reconocimiento para esta familia. ¿Cómo era posible que por todos los Estados Unidos se encontrara este tipo de gente? Juan meditaba sobre el hecho de ser doctor, y probablemente esta era la palabra mágica que abría todas las puertas. Así como también que al platicar ya adoptaba actitudes muy estudiadas de cómo ganarse la confianza procurando hablar puras verdades, y pensaba: si tengo algo bueno, lo tengo que decir, algo que le convenga a las personas. Si esta ha sido mi tónica y he tenido éxito, pues tengo que seguir haciéndolo. Todo esto se lo iba razonando mientras manejaba. A un lado su esposa y su pequeñita hija iba atrás. Sobre todo el equipaje, dormía profundamente. Juan rogaba que no fuera a tener un accidente en la carretera, pues su familia dependía de él, y si la había traído hasta aquí, tenía la obligación de cuidarla hasta el máximo. Otra vez, como a las 5:00 de la mañana, le empezó a dar sueño y se sintió agotado. Casi toda la noche se la había pasado manejando. Paró el carro en un pueblecito y pensó: qué bueno que ya está amaneciendo. Manejando así se había ahorrado $30 de un motel, pues tenía que hacerlo hasta donde fuera posible, ya que no quería quedarse sin dinero. De lo contrario, ¿qué haría para darle de comer a su familia en estos lugares donde nadie los conocía? Y pensando así, lo venció el sueño. Se había quedado profundamente dormido cuando de repente oyó como si la casa de junto se le cayera encima. Había un ruiderazo tremendo. Se levantó muy rápidamente, asustadísimo. Al mismo tiempo un silbato de tren se oyó tan cerca que creyó que se había quedado en medio de la vía, y que se les venía encima el tren. Más de repente, poco a poco se fue el ruido, y recuperando la tranquilidad, vio que atrás de la casa pasaba el tren. Pero aún sin reponerse completamente pensó: qué susto, creí que se me venía encima el tren. Se salió del coche a respirar profundamente, se calmó, regresó al coche y le dijo a su esposa: vámonos.
Arrancó el coche y avanzó como 5 minutos, cuando de nuevo el cansancio lo venció. Por este motivo preguntó a su esposa: «Oye, ¿cómo te sientes?» «Bien, ¿quieres que maneje?» «Es que estoy muy cansado». Juan se orilló, se paró, le entregó el carro a su esposa, ésta se lo volvió a llevar, cayó de nuevo profundamente dormido, su hija tan pequeñita no molestaba nada, solo se le iba en dormir. Arrullada únicamente por el movimiento del carro, poco después la esposa se estacionó junto a un supermercado, se bajó a comprar alimentos para desayunar dentro del Renault. Luego pasaron por la carretera 70, después por la 76, enseguida por la 78 para llegar a Nueva York. A través del puente George Washington, cayeron automáticamente a Manhattan. Juan contempló la magnitud de la belleza de este puente, no podía creer que estuviera en él. Juan se extasiaba, se vanagloriaba de estar en este lugar, tanta historia se había escrito de Manhattan y tanto había oído de aquí, que pensaba que era un sueño lo que estaba viviendo. En esos momentos una profunda emoción no embargó, sentimiento de triunfo, la seguridad en sí mismo, de que poco a poco estaba logrando lo que quería, comprendió que no podía ahora visitar Manhattan, ya que tenía que llegar a Holyoke. Así que se dirigió a New Haven y luego a Hartford, pero a medida que pasaba por estos lugares no se cansaba de admirar la vegetación tan tupida, los colores variados de verdes, llenos de pinos y las carreteras tan perfectas. Cada pueblecito parecía un barrio residencial de la Ciudad de México. Pasaron por Springfield y por fin a medianoche llegaron a Holyoke, Massachusetts, preguntaron dónde estaba el hospital y les indicaron dónde, se dirigieron hacia allá, estaba dentro de un espeso bosque de pinos, llegaron, le dieron vuelta a todo, qué hermoso parecía, todas las ventanas iluminadas y qué grandes estaban, entró al estacionamiento todo pavimentado y pensó, valió la pena venir de tan lejos para trabajar en este agradable lugar. Y así fue, casi al amanecer Juan decidió que a esa hora era impropio que lo recibieran, así que fue a buscar un hotel al centro de la ciudad, lo encontró, se bajaron, así los tres descansaron ampliamente de todo el recorrido. Al día siguiente se levantaron, se fueron a un restaurante a desayunar, después se dirigieron al hospital. Juan se puso de traje, su esposa y Bebita muy bien arregladas. En el contrato que les dieron les habían dicho que su esposa trabajaría como enfermera, que les iban a dar un departamento, comida y Juan como residente en cirugía. Por fin se presentó con la recepcionista y los condujo con el director Mr. Mann, un tipo alto, calvo, rojizo, cara redonda, con anteojos blancos, quien posteriormente le confesaría a Juan haber sido carbonero. Pero lo que probablemente quiso decir es que era minero y que gracias al esfuerzo y estudio había logrado llegar a ser director de ese hermoso hospital, mando por el director de educación médica, cirujano ginecólogo, de presencia intachable con un traje elegantísimo, de cabeza casi blanca, de piel blanca, de raza aria, barba cerrada, quien con una sonrisa en la boca les dio la bienvenida a Juan, a su esposa y a la Bebita. Era el doctor Bendián, quien apareció como un hombre bondadoso, con un gran amor por la gente y quien le dijo a Juan: «Doctor Pérez, la encargada de este edificio de medicina le enseñará a usted su cuarto y a su esposa y su niña le darán otro en el edificio de la escuela de enfermeras». Juan se quedó mudo. No lograba coordinar que iba a quedar separado de su esposa y su niña, ya que el contrato que le enviaron no decía eso, sino que les iban a dar un departamento para su familia. Sin embargo, pensó que por el momento no debería decir nada, pero poco a poco se iba enfureciendo, su cerebro lo sentía explotar, no admitía que fuera a vivir separado de su familia. Y tal como le había dicho el doctor Bendián, le fueron a dar el lugar en donde se quedarían. Juan solo se quedó mirando al doctor, se quedó viendo a su esposa y se encogió de hombros diciéndole a ella en español, frente al doctor Bendián: «Espérate, déjame pensar cómo voy a solucionar esto, pero vamos a vivir juntos».
Juan se cambió de ropa y se fue de inmediato al hospital a explorar cómo estaba el ambiente, a tratar de indagar antecedentes, recorrió piso sobre piso tratando de hacer amigos, tratando de agradar. Se encontró con una enfermera muy especial de Nuevo México que se llamaba Yolala, que a Juan le cayó bien, por lo que a ella le había comentado lo de su problema, acerca de que les habían prometido departamento para que viviera con su esposa y ahora los mandaban a vivir separados, a lo que ella le contestó: ten cuidado con Bendián y con Mende, los dos son unos hijos de la chingada. A Juan le cayó este concepto de los dos principales, que tenían que ver con su vida, de muy mal gusto, y agregó la enfermera: Bendián es un cirujano, que mujer que le llega a su consultorio a todas les quita la matriz, esté o no enferma, ya lo verás con el tiempo, pues me dijeron que vas a estar directamente en la sala de cirugía. Esto que le había dicho a Juan posteriormente lo comprobaría, ya que el médico en estos lugares es un ser privilegiado, su voz es sagrada. Lo que dicen ellos es ley y los pacientes acatan fácilmente lo que les ordenan en los consultorios, como la mayor parte de ellos están asegurados y las aseguradoras son las que pagan a los médicos. La paciente, con tal de estar bien, se deja hacer fácilmente cualquier operación. Esa misma tarde la jefa de los residentes, la doctora Cox, le asignó el puesto de ayudante en las salas de operaciones y admiró las bellísimas salas y el tremendo instrumental. Se sintió estupendamente en este ambiente, no le pedía nada a los hospitales de Dallas, y fue así como inició su rutina de trabajo. Se aguantó 2 días, al tercero explotó, se fue a ver al director Mr. Mann, entró a la oficina, a la secretaria le pidió lo pasara, después de 15 minutos de espera, por fin Mr. Mann lo recibió diciéndole: ¿Cómo está usted, doctor Pérez? Me han dicho que se desenvuelve muy bien en las salas de operaciones. Mr. Mann: buenas tardes, le traigo a usted el contrato, en el que me dice que nos iba a dar un departamento para mi esposa y mi niña, que a mi esposa le iba a dar trabajo como enfermera, los alimentos para los 3 eran libres y usted no ha cumplido esto. Estos directivos de hospitales estaban ya acostumbrados a imponer las leyes que a ellos les convenía dar, ya que ellos dan la visa y si el estudiante no se doblega a lo que ellos dicen, entonces les cancelan la visa y se tienen que regresar a sus países de origen, por lo que se enteró Juan, ya que esto lo habían hecho con otros médicos que llegaban a ese hospital, a quienes seguramente no les cumplían lo que les prometían. Pero Juan estaba acostumbrado a pensar rápido en momentos de apuro, eso lo había salvado de varias catástrofes. Se acordó que había dejado otros hospitales, alrededor de 15 contratos, que podía en ese momento irse a otro y decir que en el camino se le había descompuesto el carro y que por eso llegaba tarde. Eso mismo le dijo a Mr. Mann, quien se puso más rojo de la cara y colocándose bien sus anteojos le dijo a Juan: Doctor Pérez, el hospital tiene sus reglas, nosotros nos hemos regido por ellas y usted también debe acatarlas, pero si no está dispuesto a hacerlo, díganoslo. A Juan el latido de su corazón lo golpeó fuertemente, por las descargas de adrenalina que le ocasionaba el escuchar estos razonamientos agonizantes que pretendían dejarlo noqueado, sin decir una palabra, a merced de las autoridades del hospital, y con estas palabras lo más probable es que hubieran sometido a su voluntad a otros médicos extranjeros. Juan, respirando profundamente y apretando fuertemente las mandíbulas, le contestó a Mr. Mann: Excúseme un momento, regreso en 10 minutos. Juan salió y fue a su cuarto y buscando entre sus papeles encontró 5 contratos de hospitales que lo estaban esperando por esos días. Regresó y abruptamente se metió al despacho de Mr. Mann, diciéndole: Mire usted, aquí tengo otros 5 contratos de hospitales que en este momento me están esperando. Preferí venir aquí porque pensé que ustedes eran correctos, pero si no me cumplen me voy al más cercano, que es el de Balaya Hospital en Nueva York. Estoy como a 3 horas de aquí. Mr. Mende agarró el contrato y lo vio, comprendiendo que necesitaba a Juan en la sala de operaciones, ya que tenía visa de inmigrante y no de estudiante.
además de que no podía hacer nada, y que tenía que rendir cuentas ante el board del hospital y que a Juan se le veía con determinación de irse, contestó. Bien, doctor Pérez, voy a dar la orden de que le pasen las cosas de su esposa y su niña al mismo cuarto en donde usted vive. Le vamos a dar todas las facilidades y su esposa empezará a trabajar desde mañana como enfermera y le buscaremos un lugar en donde le cuiden a su niña. Juan, pensando que se había doblegado Mr. Mandy y que tenía que convivir con las autoridades del hospital, quién sabe qué tiempo, le extendió la mano a Mr. Mandy y este, viéndose forzado, no tuvo otro remedio que extender la mano también, aunque en el fondo estaba herido su orgullo y posteriormente se vengaría. Por el momento Juan volvió a tener cerca a su familia y disfrutaba de lo que había conseguido, se reintegró a su trabajo y con gusto empezó a desempeñarlo en las salas de operaciones, en donde parecía un pez en el agua y donde todos lo veían con admiración, cómo se desenvolvía. Juan era incansable, tenía que trabajar 36 horas y tenía de descanso 12 horas. Cada 15 días tenía desde el sábado al mediodía, al lunes a las 7 de la mañana de descanso. Pasaban los días y los médicos se llevaban bien con Juan, a quien frecuentemente invitaban a sus casas a comer, y cuando tenía descanso en las tardes salía a correr a las montañas que estaban cerca, llenas de pinos. También conocía a pacientes que jugaban béisbol y lo invitaban a jugar a su equipo. Por las noches cada 8 días, Juan nuevamente se había hecho su ambiente y era muy bien aceptado. De vez en cuando iba a comprar el periódico de México y recibía las noticias del avance del comunismo. En Centro y Sudamérica, el gobierno de México era de izquierda y tenía miedo que el comunismo lograra adueñarse de México. Trataba siempre que podía de platicar con sus compañeros médicos acerca de dicho avance y sobre todo con el Dr. Salwan, que era un urólogo, y siempre le mostraba bastante afecto a Juan, a quien le enseñaba todos los secretos de la urología y siempre lo invitaba a andar con él. Había nacido una gran amistad entre los dos. Lo mismo sucedía con el Dr. Marraken, con el Dr. Ferguson, personajes inolvidables quienes le dieron conocimientos sin límites, y la doctora Blackheath de la sala de operaciones, quien le permitió manejo de pacientes fuera de lo normal.